Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Dios. ¿Ya hallaron? ¿Cómo dice el versículo 6? Verso 7. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? ¿Cuál es el primero que habla con Dios? Padre nuestro, tú sabes nuestra necesidad espiritual. Tú conoces el estado de cada creyente. Por eso te ruego que de una manera especial nos bendigas a través de la palabra. Que esta reflexión bíblica se convierta en una bendición en tu pueblo. Que al final de esta reflexión podamos establecer la diferencia que hay entre tú y el hombre. Ayúdanos pues a asimilar la palabra y a vivirla, porque es ella la que produce efectos espirituales en la vida nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es importante que pensemos que la búsqueda de la cual Dios hace mención para que el hombre la haga no es igual a que Dios está perdido, porque casi siempre uno busca lo que está perdido, ¿o no? Cuando se trata de Dios al hombre, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Pero cuando se trata de Dios que dice al hombre busque a Dios, no es que Dios esté perdido, sino que el hombre está perdido y debe de buscar el camino. Es bueno que entendamos eso. Ahora, importante que también pensemos que hay una exigencia para hallarlo, para poderse el hombre ubicar, encontrar el lugar que le corresponde. Y esa exigencia es: deje el impío su camino. En otras palabras, el descarriado vuelva hacia Dios. Impío es igual a descarriado. Pío, justo. Impío igual a descarriado o apartado del conocimiento de la verdad. No es igual al que nunca ha conocido la verdad, porque ese simplemente es un pecador. Así dice Pedro en el capítulo 4, verso 18 de su primera carta. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá quién? El impío. O sea que hay diferencia entre el impío y el pecador. El pecador es el que nunca ha tenido una experiencia con Dios. El impío es el que una vez fue pío, justo, cristiano, pero se apartó. Entonces aquí está diciendo él: deje el impío, el descarriado, el apartado, deje su mal camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es amplio. Dios es generoso. Y explica una razón muy interesante: porque tus pensamientos no son. Y ahí es donde quiero fundamentar mi reflexión bíblica. Y por eso quiero titularla: Dios piensa diferente.
Porque muchas veces los seres humanos llegamos a pensar que Dios piensa como nosotros. Pero hay un enorme error cuando pensamos así. Porque al final, para todos los que están aquí en este recinto, es bueno que comprendan que Dios es Dios y usted y yo somos hombres. Que Él es santo y usted y yo somos pecadores. Que Él es eterno y usted y yo somos mortales. Que Él lo llena todo y usted y yo apenas ocupamos un espacio. Que Él no tiene límites, usted y yo sí estamos limitados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas diferencias hacen que usted y yo tengamos pensamientos muy diferentes a los de Dios. Y quiero hablarles cómo piensa el hombre. Escuche. El hombre piensa así: si comemos de este fruto, seremos iguales a Dios. Y en razón a ese pensamiento, comieron y murieron. ¿Cierto? Nunca podrá levantarse este barco, porque nunca ha habido una inundación ni la habrá. Así pensaban los antes del diluvio. Hagámonos una torre y un nombre, una torre que llegue hasta el cielo, y un nombre por si acaso fuéramos esparcidos. Así piensa ¿quién? El hombre. El hombre. Al final de todo yo me voy a morir. Entonces cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Porque así piensa ¿quién? El hombre. Escuche cómo piensa el hombre. Saúl dijo: yo sé que si voy a la guerra y dejo de lo mejor para Jehová, a Dios le agrada. Así pensaba el hombre. ¿Cierto? Así pensaba el hombre. Porque el hombre tiene su pensamiento subjetivo. Está ubicado aquí. El hombre es, en términos generales, y ofrezco excusas si a alguien lastimo, pensamos como el lustrabotas, solamente mirando al piso. ¿No ha visto los lustrabotas? Por donde usted lo ve, ellos van mirando el piso. Porque así es lo natural del hombre. Así que el hombre solamente piensa en lo malo. Cuando lees Génesis capítulo 6, dice la Biblia que Dios vio que el designio del hombre y los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Eso es lo que dice la Escritura de la forma como el hombre piensa. El hombre piensa cortar un árbol, hacer una imagen y adorarla y decir que es Dios. El hombre piensa que haciendo buenas obras se puede salvar. El hombre piensa que con sus justicias personales son suficientes como para convencer a Dios. El hombre piensa que dándole de comer al que tiene hambre, o visitando a un preso, o yendo a un hospital, simplemente si no mata, ni roba, ni le quita la mujer a nadie, dice: con eso yo me salvo. El hombre piensa que teniendo su religión no interesa qué más sucede en su vida. Lo cierto es que todas las religiones llevan a Dios. Así piensa el hombre. Pero el sabio Salomón decía otra cosa: del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Y en mi tierra había un dicho interesante: una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo enjalma. Son dichos, pero reales, totalmente reales. Y muchas veces los seres humanos creen que su pensamiento es el adecuado, el que se ajusta a las demandas divinas.
el que hace que Dios se agrade. ¿Y cuán equivocado está? La Biblia dice que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos son los caminos de Dios. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. ¿Cómo entonces lograr pensar de tal manera que Dios se agrade? ¿De qué manera es posible que mi pensamiento se ajuste a las demandas divinas? ¿Será posible que un hombre en tal condición logre pensar como Dios? Sí, es posible. Solo cuando ocurre el milagro de la regeneración, entonces el escritor consagrado dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el pensamiento del hombre, ¿qué? Cambia. Por eso Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos habla de la renovación de nuestro entendimiento. Porque el hombre es el resultado de lo que cree y de lo que piensa. Cuando el hombre piensa negativamente, negativamente vive, negativamente actúa, negativamente procede. Pero cuando el hombre tiene el pensamiento dado por Dios, tiene una visión diferente. Y donde el diablo dice no hay nada, Dios dice aquí sí está todo. Y cuando la ciencia dice no hay solución, Dios dice yo tengo el control. Y cuando el mundo dice no luche, Dios dice da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. ¿Será que pueden alabar a Dios? Puede ser que el hombre en su pensamiento crea que va a vivir muchos años y que habrá muchas oportunidades más para tratar de enmendar los errores o sus pecados. Puede ser que muchas personas se estén haciendo proyectos hacia el 2020 o el 2025. Algunos hasta piensan que mañana irán, comprarán, negociarán y ganarán. Pero es muy posible que Dios esté diciendo, esta noche le cierro el oxígeno y en la vida se va. Porque así es la vida. Hubo un hombre que, lleno de importancia en la sociedad, hacía banquetes con esplendidez, acumuló riquezas en cantidad, y cuando creía tener todo bajo su control, le dijo a su alma, en un monólogo, alma, tienes bienes para muchos días, come, bebe, duerme, sáciate, lo tienes todo. Y cuando estaba diciendo eso, el que piensa diferente le dijo, necio, hoy vienen a reclamar tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Porque ¿qué aprovechará si el hombre ganare todo el mundo y perdiera el alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante que usted hoy pueda comprender que vale la pena no dejarnos llevar del pensamiento natural, de ese pensamiento que solo alcanza para mirar el cielo de las aves y la superficie de la tierra, y más bien le permitamos a Dios que controle todas nuestras emociones, que dirija todos nuestros caminos, que haga posible que nuestros pensamientos sean afianzados en Dios. Samuel pensaba que Dios estaba interesado en la elegancia, en la apariencia, pues eso fue lo que él pensó cuando llamó a los hijos de Isaí. Y cuando Samuel pensaba eso, Dios le dijo, un momento Samuel, no mires lo que está delante, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios no piensa así. Dios mira es el corazón. Aleluya. ¿Qué pensaban los fariseos y los hombres, el publicano? ¿Qué pensaba aquella gente mala observando a la María que había venido a ungir a Jesús?
Ellos decían: si supiera qué clase de mujer es. Eso era lo que ellos pensaban. Es una mujer mala, no merece estar aquí. Jesús es ignorante. Si supiera quién está ahí, la rechazaría. Pero Jesús pensaba otra cosa. Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Qué, Señor? Que entré a tu casa y tú no me diste ¿qué? Ni pan, ni agua, ni has hecho nada por mí. Pero desde que entré, esta mujer no ha cesado ¿de qué? Con sus lágrimas y enjugarla con su cabello. De cierto os digo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Creo que los que están conmigo aquí son igualmente pecadores que yo. Y si Dios nos ha perdonado, debemos de amarle de verdad, someternos a su designio, permitir que Él controle nuestro pensamiento, para que así usted pueda ser una persona objetiva con aquello que espera hacia el inmediato futuro en Dios. Así que nunca piense que Dios se va a ajustar a su pensamiento, porque lo más seguro es que usted se va a equivocar. Lo más seguro es que usted va a fallar. Lo más seguro es que va a fracasar. Pero si permites que Dios controle tu pensamiento, por adverso que sea el futuro, Dios lo convertirá en bendición. Porque Él es el único que llama las cosas que no son como si fueran, y las que son como si no fueran. Así que donde se decía pueblo de Dios, se convirtió en un pueblo desechado. Y donde no era pueblo de Dios, se llamó nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No éramos olivo, llegamos a ser olivo. No éramos hijos, Él nos adoptó como hijos. Para que vea qué tan diferente piensa Dios. Pedro pensaba que no debía de ir a los gentiles porque él era judío. Y Dios le dijo: yo pienso diferente. Mate y coma de todo, porque cuando Dios limpia, nada es inmundo. Si Dios salva a un gentil, ¿quién es el hombre para que lo censure? Es que Dios es bueno y sus pensamientos son para bien. Y quienes se dirigen por el pensamiento divino no tendrán pierde. Escuche, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Y el que anduviere por este camino, dice el Señor, por torpe que sea, ¿qué? No se extraviará. Así es que usted observa hoy grandes intelectuales perdidos y gente que recoge basura en el reino de Dios. Paradójico, incomprensible, muchos no lo aceptan, pero ¿qué vamos a hacer? Dios marca la diferencia, Él es soberano, su pensamiento es tan grande y de una dimensión tan enorme que más allá de la limitación del hombre está la infinidad divina. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. Por eso es que el salmista decía: encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El salmista entendía perfectamente que mientras él luchaba por sus propios medios y trataba de hacer sus cosas por sus propias fuerzas, no funcionaban. Pero cuando aprendió a depender de Dios, hasta su tragedia pasó a la historia y se inició una etapa nueva en su existencia. Ese es el Dios que tenemos aquí. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que yo predico. Y ese es el Dios que me encanta, que me hace suspirar por el cielo. Ese es el Dios que hace que la vida tenga sentido. Este es el Dios que hace que usted tenga esperanza y tenga oportunidad. El Dios que piensa diferente a usted. Porque si Dios pensara como usted,
su semejante no existiría. Sus hijos no existirían. Sus padres no existirían. Si Dios pensara como piensa el hombre, de seguro que ninguno de los que están aquí estarían conmigo. Porque cuando alguien nos falla, queremos acabarlo. Porque hay violencia. Porque las familias se autodestruyen. Porque los países entran en guerra. Y porque se crean barreras insuperables. Porque el hombre es carnal, su pensamiento es de continuo al mal. No hay esperanza para el que falla según el pensamiento humano. Pero cuando las cosas llegan a Dios, ahí cambia el rumbo. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque su gracia es infinita, porque su amor es incalculable. Y esa forma de ser Dios es la que hace que usted y yo podamos estar todavía aquí para decir: gracias Dios, gracias Dios, gracias porque no eres como nosotros. Alaben el nombre de Cristo. Una anciana en Estados Unidos de 68 años la condenaron a pena de muerte en el gobierno del señor Bush. Y me pareció interesante lo que pasó. Ella había pagado para que sus 3 maridos anteriores fueran muertos con tal de cobrar los seguros. Cuando la empresa aseguradora descubre y la ley le hace el juicio y le halla culpable, la condenan a pena de muerte. Entonces ella, en su último deseo de vivir, le rogó al presidente: condéneme a cadena perpetua, que muera en una cárcel, pero déjeme vivir. Y el criminal de Bush dijo: no, que muera, y le ejecutaron. Pero un día algo similar sucedió con Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y ella debe de morir. ¿Tú qué dices? Todos la habían juzgado y debía de morir, pero Dios piensa diferente. Aleluya. Dios piensa diferente. Cuando todos la juzgaron y todos la condenaron y no había esperanza, Jesús les dijo: el que se halle libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se autocuestionaron y descubrieron que todos eran pecadores, y uno tras otro se fue. Y cuando hubo quedado la mujer sola, entonces Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Señor, ninguno. Claro, es que Jesús había acudido al juez de la conciencia, y ese es el mejor de todos. Por eso, antes de juzgar a alguien, antes de condenar a alguien, primero júzgate tú mismo. Antes de sacarle la paja al semejante, quita la viga que está delante de ti. Acuérdate que eres peregrino, vestido de una carne pecaminosa, semejante a aquel que ha fallado. Bendito sea Dios. Entonces Jesús, que sí podía dar la sentencia, que sí podía ejecutarla, le dijo: yo tampoco te condeno, vete en paz. ¿Y qué? Este es el Dios que tenemos aquí en esta noche. Te verás si lo adora, Él lo merece. Este es el Dios que hace posible que hoy estemos aquí. Porque si fuera por el designio del hombre, no estaríamos aquí. Pero es por su misericordia. Por su misericordia. Por eso yo quiero invitarles a estar de pie. Y si quiere, darle gracias a Dios, porque piensa diferente a nosotros. Si Dios pensara como yo y pensara como usted. Una hermana dijo un día: no vuelva a la iglesia mientras el hermano Carlos esté en esa iglesia.
Y entonces yo dije, gracias a Dios que no soy Dios. Porque si fuera Dios se hubiera condenado a esa hermana. Pero Dios es tan bueno que hoy estuve hablando con ella, y qué mujer tan ferviente. Porque ese es el Dios que piensa diferente. Hermano, este Dios es bueno. Oh, cuán bueno es Él. Oh, cuán grande es Él. Su pensamiento es de amor, de perdón, de misericordia, de restauración, de fuerza. Su pensamiento es para bien con el mortal. Entiende su condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Quieren dar gracias? Señor, yo te doy gracias en esta noche por esta reflexión bíblica. Y te ruego que sirva de orientación a tu pueblo. Que la iglesia, Señor, cada día valore el privilegio